Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Bueno, pues esta noche vamos a hablar sobre el motor magnético, un tema que toqué ya hace mucho tiempo. Y bueno, pues en aquel programa yo exponía mi opinión sobre por qué no podía funcionar un motor magnético. A partir de ahí pues me encontré un sinfín de comentarios que me venían a decir que eso era mi opinión, pero que a fin de cuentas la energía libre existe, que podría ser posible el funcionamiento de este motor magnético. Con lo cual ha pasado tiempo, han pasado probablemente como 2 años desde que hiciera aquel programa. Y precisamente hoy aquí vuelvo a tocar el tema, y no para dar mi opinión en este caso. Resulta que por aquellos días, como digo, recibí muchos comentarios, y entre ellos pues había un suscriptor que me comentaba, me decía que llevaba tiempo detrás de ello, trabajando con el motor magnético, y que algún día esperaba pues poder enseñarme la realidad de su funcionamiento. Como siempre yo digo que estoy abierto a ver si funciona. A mí me encantaría que este tipo de sistemas funcionara. En principio aclarar mi postura. Mi postura es que yo creo en lo que decía Nikola Tesla sobre la energía libre. O sea, la energía libre está en cada punto del universo. A día de hoy la ciencia lo reconoce, incluso le llama energía oscura a una de estas energías. Aquí tenemos un espacio ahora mismo entre la cámara y yo. Dentro de este espacio, pues obviamente en un centímetro cúbico habría energía oscura, energía cósmica, vamos a llamarle. Sí, ni siquiera tiene por qué ser la oscura, puede ser energía cósmica. Desde luego hay distintos tipos de energías en el universo. Como decía Nikola Tesla, tan solo sería cuestión de que el hombre sincronizara su maquinaria con esos engranajes, lograr un interface que consiguiera, que fuera capaz de conseguir extraer esa energía libre del sistema y poder utilizarla. Ahí estaría el quid de la cuestión. Bueno, en cualquier caso, como decía, hoy no quería yo explayarme con mi opinión en este programa, sino hablar de la opinión de este suscriptor, que además le vamos a llamar así porque ha querido mantenerse en el anonimato, y así lo vamos a hacer. Por lo tanto, desde entonces comenzó a contarme a través de correo privado pues cómo iban sus avances y demás. Debo decir que esta persona, por lo que pude ver, pues se trata de una persona creativa, pero que además es ingeniero. Esto no es habitual encontrarlo, no siempre se encuentra. No con ello estoy diciendo los ingenieros no son creativos, no, lo que estoy diciendo es que son facetas absolutamente distintas. Precisamente esto me lo preguntó un ingeniero en cierta ocasión. Me dijo, conozco un inventor que a su vez conoce más inventores, y la mayoría de ellos son autodidactas. ¿Por qué no tienen estudios? ¿Por qué no tienen carrera? Y entonces yo le dije, pueden tenerla, pero la creatividad no se adquiere con estudios ni con una carrera. Entonces quizá por esto la mayoría de los inventores sean autodidactas, y quizá por esto no siempre encuentras ingenieros que les acompañe la creatividad. Bueno, pues esta persona, este suscriptor, por lo que pude ver en sus correos, pues sí es la persona que es creativa y que a su vez también tiene los estudios. Por lo tanto, era interesante tener en cuenta lo que me decía. Por supuesto, pude ver que tenía un nivel técnico importante, desde luego más elevado que el mío. Por lo tanto, me resultan muy válidas las aportaciones que me ha podido hacer. Incluso me ha mandado algún vídeo con sus prototipos, que lo vamos a ver ahora. Y en principio, pues a donde ha llegado él a día de hoy es a concluir. Digamos que no ha terminado de trabajarlo, porque dice que la línea en la que él se estaba moviendo, pues se ha dado cuenta de que ya existe ese sistema y que por tanto funciona. Otra cosa es que lo lleguemos a ver en el mercado. Por supuesto, estamos hablando aquí de cosas absolutamente distintas, ¿no? El que encontremos un sistema de energía libre del que podamos obtener energía, por un lado, y que por otro lado se comercialice y podamos explotarlo, y entonces desaparezcan el petróleo, las energías fósiles, pues estamos hablando de cosas absolutamente distintas. Por ese motivo, cuando el suscriptor, le llamamos, se ha dado cuenta de que el sistema ya existe, pues ha decidido parar y contarme por dónde iba la línea de su investigación.
Y la línea iba por el siguiente camino. Llegó a la conclusión de que cuando se toca el tema del motor magnético, siempre se está realizando mediante dos elementos, estator y rotor. El estator sería el que iba a decir externo, bueno, generalmente el externo, pero el elemento fijo rodeado de unos imanes que generalmente por repelencia magnética imprimirían un movimiento al rotor, que también está con una serie de imanes en su perímetro. Entonces, por repelencia, como digo, pues bueno, todo lo que decíamos en el vídeo anterior y todo lo que estamos hartos de ver en todo este tipo de información sobre el motor magnético, ¿no? Movimiento a través de repelencia magnética. En general, los hay también que utilizan atracción-repulsión, combinado y demás, mixto, bueno. Entonces, se dio cuenta de que el sistema, lo que sería un motor magnético, es muy parecido, de hecho es el mismo, pero al contrario que lo que sería un motor eléctrico de corriente continua. Y sin embargo, el motor de corriente continua no consta de dos elementos, sino que consta de tres. Y ese tercer elemento, aparte del estator y del rotor, sería el colector. ¿Y qué es lo que hace el colector? Pues el colector se encarga de sincronizar, o lo que es lo mismo. La sincronización la consigue a partir de anular polaridades en determinados imanes en determinado momento. Entonces, este sistema aplicado al motor magnético sería un sistema de sincronización. En definitiva, digamos que un motor eléctrico de corriente continua vendría a ser un dispositivo electrodinámico. Aplicamos una corriente eléctrica y la convertimos en energía dinámica. Mientras que el motor magnético sería lo contrario. Sería un generador dinamoeléctrico. El movimiento que conseguirían los imanes nos entregaría una corriente eléctrica. Electrodinámico, dinamoeléctrico, pero el mismo sistema. Entra corriente, devuelve movimiento, movimiento devuelve electricidad. Por lo tanto, si es lo mismo, nos estaría faltando lo mismo, y sería un sistema de sincronización, como dice. Bueno, pues este sistema de sincronización se podría conseguir de forma mecánica o de forma eléctrica. Entonces, de forma mecánica sería, porque esto no se ha podido ver en el vídeo porque el propio sistema, el propio elemento taparía los elementos anteriores que son estator y rotor. Bueno, pues consistiría en una pantalla. Si tenemos el rotor y el estator, bueno, pues se intercalaría entre ellos una pantalla para bloquear los campos magnéticos de determinados imanes en determinado momento. ¿Qué se conseguiría con esto? Pues se conseguiría evitar el problema que tienen muchísimos inventores o gente que experimenta con el motor magnético cuando se pone con él. Y es que cuando introduce el rotor dentro del estator, se encuentra con que hay un movimiento inicial de giro y de pronto, ¡pas!, bruscamente se para. ¿Esto por qué ocurre? Pues porque un imán repele a otro y en ese movimiento, digamos, imán del estator repele a imán de rotor. El imán de rotor se mueve y en su movimiento llega al campo magnético del imán siguiente que también le está repeliendo, con lo cual ahí se queda bloqueado, porque se queda entre ambos campos magnéticos de repulsión. Entonces es imposible que avance. Entonces, ¿qué se consigue con el sistema de sincronización? A través de pantalla. Bueno, pues esta pantalla con esas ventanitas irían girando sincronizadamente, de forma que evitarían el momento intermedio entre repulsión-repulsión. Digamos que conservaríamos la repulsión del imán del estator primero, y el del segundo se eliminaría hasta estar justamente enfrentado, momento en que desde ahí volvería a impulsar por repulsión y ahí, ¡plas!, la ventanita permitiría que el segundo imán volviera a repeler. No sé si me he explicado. Bueno, pues ese sería el sistema mecánico y por lo visto, y según me dice, sería bastante complicado de ejecutar, ¿no? Una pantalla mecánica llena de ventanitas. Pero luego tendríamos una segunda opción. Y la segunda opción sería hacerlo eléctrico. Y el eléctrico sería, pues, incluir unas bobinas, una por cada imán,
de forma que hiciera exactamente lo mismo. A esas bobinas se les aplicaría una corriente, por lo tanto haría falta una pila, vamos a decir, de 9 voltios, por ejemplo. Si alguien ya está pensando que bueno, entonces ya estamos metiendo corriente, no, no tiene absolutamente nada que ver. Esta pila de, vamos a decir, 9 voltios no se encargaría del movimiento del rotor, sino simplemente de aplicar una pequeña corriente a unas bobinas que harían exactamente lo que decíamos, anular el campo magnético en determinado momento de cada imán. Sería el sistema más sencillo que el mecánico, me comenta. Bueno, pues dicho esto, creo que ya podemos ver por encima el vídeo que me ha mandado. Empezamos. Sistema mecánico. Uno gira al contrario que otro. El interior gira en un sentido, el exterior en otro. No he puesto la pantalla. Si pusiera la pantalla no se vería el interior. La pantalla hace lo siguiente. Aquí el imán exterior, aquí el imán interior. Cuando se vayan a acercar, aparecerá en la pantalla, la pantalla tapa al imán. El campo magnético desaparece y cuando este sigue, la pantalla desaparece porque hay una ventana y esto sigue impulsando. Cuando vuelva a coger otro imán pasará lo propio. Bueno, pues visto el vídeo, me quedaba la pregunta de siempre, lo que yo planteaba en el anterior programa, ¿no? Y es cómo un sistema nos vendría a entregar más energía secundaria que la primaria. Es decir, suponiendo que los imanes contienen una energía que les hace funcionar de forma magnética para conseguir ese movimiento de rotación, ¿hasta qué punto nos estaría entregando energía eléctrica y cuándo se pararía, ¿no? Porque a fin de cuentas, si aplicamos la ley de la conservación de la energía, lo que nos viene a decir es que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. La energía que pudieran contener, en este caso los imanes, imprimirían un movimiento, una energía cinética que nos acabaría entregando una corriente, una energía secundaria eléctrica. Pero claro, si aplicamos la ley de conservación de la energía, esta nos dice que siempre sería inferior la que nos va a entregar que la que se utilizó para fabricar esos imanes. Un imán de neodimio, por ejemplo, que me lo han mencionado en muchos comentarios. Bueno, pues un imán de neodimio, su fabricación se utilizan tierras raras, a través de las cuales se consiguen determinados metales distintos, se consigue una aleación de distintos metales, a la que se aplica una radiación electromagnética por una fracción de segundo. Y precisamente esto es lo que me contestaba el suscriptor cuando se lo dije. Y es que no debe ser mucha energía si es por una fracción de segundo. Y sin embargo, parece ser que el imán no sería todo lo que nos está diciendo la física actual. Y esto me recuerda un poco cuando se añade un elemento un tanto mágico, y digo mágico porque no conocemos al 100% cómo funciona. Me recuerda a cuando tocaba en otro programa, en el motor QEG. Precisamente el motor QEG también se encuentra con un momento en que aparece la magia. Y es cuando empezaba a moverse y adquiría cierta vibración, parecía como que interactuaba con algún campo de su entorno. Recordaba yo la película Contact, ¿no? El símil aquel, bueno, lo podéis ver en el programa del motor QEG. Y también este motor gozaba de un elemento mágico. Pero no lo digo no lo digo a nivel despectivo, ¿no? Ni mucho menos, sino a nivel de incógnita. Mágico a nivel de incógnita. Porque, como me dice el suscriptor, y aquí tengo su respuesta precisamente en el correo, si un imán siempre funcionara con la energía con la que se le ha cargado, pues resultaría que tú no podrías poner un imán en una nevera y que se mantuviese ahí años, décadas. Seguro que lo ponemos ahí durante décadas y no se cae. Por lo tanto, si está realizando un trabajo, pues es que estará entregando una energía superior a la con la que fue irradiado en su fabricación. A lo mejor en el imán de nevera puedes pensar que, bueno, al no haber peso prácticamente es difícil saber exactamente cuánta energía sería necesaria para que estuviera pegado a la nevera. Pero sí, en el programa anterior del motor magnético tocaba yo que hay un museo por ahí, creo que era de ciencias naturales. Hay un museo donde hay un imán que sujeta una bala de cañón
durante décadas creo que la estaba sujetando. Entonces el imán realizaba un trabajo de atracción y ahí seguía realizándolo. Entonces lo que me dice aquí el suscriptor es lo siguiente. El imán no se cae durante años en la nevera. Entonces alguien nos ha explicado mal los imanes y le estamos buscando los... Bueno, hay una teoría alternativa que dice poco más o menos lo siguiente. El imán genera en sus inmediaciones un sistema dipolar que se alimenta de la energía libre que existe en el universo y lo que hace que sea esa energía la que trabaje y lo sostenga, y no la energía del propio imán. Pues entonces ahí estaríamos hablando de que el imán se estaría comportando como un interface. Esta sería la explicación al por qué aparentemente un imán realiza más trabajo, o mejor dicho, entrega más energía en esa forma de trabajo de atracción cuando lo pegamos ahí durante años, que la energía que fue utilizada en su fabricación. Esta sería la explicación, un tanto mágica porque no tenemos la respuesta, pero ahí lo dejo, es la opinión del suscriptor. Como digo, me ha demostrado tener un alto nivel técnico, para mí es respetable, y desde luego también digamos que se ajusta a lo que dijera Nikola Tesla en su día sobre los dispositivos captadores de energía cósmica. Pues nada más, el programa de hoy no era para dar mi opinión, sino para comentar la opinión y el trabajo de este suscriptor, y desde luego respetable y desde luego interesante, porque nos plantea eso. Nos plantea lo mismo que en el motor QEG, que pudiera comportarse como un interface entre lo que sería este estadio y otro estadio donde se halle contenida esa energía cósmica. Pues de la misma forma, lo que se plantea aquí hoy es que un imán podría ser un interface de esa misma forma. Nada más, ahí lo dejo y buenas noches con Miguel Noche. A lo largo del universo hay energía. ¿Esta es estática o es cinética? En el primero de los casos nuestras esperanzas son vanas. En el segundo, y esto podemos afirmarlo, tan solo es cuestión de tiempo que los hombres tengan éxito para sincronizar su maquinaria con los engranajes mismos de la naturaleza. Nikola Tesla.